Información y tenemos evidentemente una consulta en el Twitter hablando un poco de la manipulación de alimentos y demás ante la ola de calor que es anunciada por la Dirección de Meteorología, más de 40 grados la sensación térmica, y cómo cuidar evidentemente nuestro corazón también ante estas altas temperaturas. Fernanda, retomamos contacto contigo, ¿cómo te va? Adelante. Es así, Marce, Violeta, el saludo también para todos los televidentes que se van sumando a este espacio informativo. Y nuevamente, para hablar de otro tema distinto y que ya bien ustedes estaban hablando en diferentes consignas, la ola de calor anunciada por la Dirección de Meteorología, también tenemos que cuidar desde el punto de vista de la salud de cada una de las personas. Por eso nuevamente aquí aprovechamos que nos atiende el doctor Marcos Melgarejo, él es cardiocirujano, para ver un poco, doctor, cuáles son los cuidados especiales que tenemos que tener en nuestra salud en estos días de altas temperaturas. Sí, una vez más, muy buenos días. Y realmente algo que hay que llamar la atención porque estamos pasando por un clima muy caluroso y las recomendaciones son las que habitualmente hacemos anualmente. Tratar de evitar la realización de ejercicio físico desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Exponerse mucho al sol realmente no es recomendable. Y también tener mucho cuidado con los llamados deportistas ocasionales. Aquellos que por época de vacaciones salen, hacen un esfuerzo físico grande en hora de extremo calor. Eso no es recomendable. Y recordar siempre los controles, que son muy importantes, los controles cardiológicos que debemos realizarnos, sobre todo cuando llegamos a cierta edad. Los varones, la incidencia de enfermedad cardiovascular es más precoz en los varones que en las mujeres, ¿sí? Entonces eso es importante, realizarse los controles, el chequeo clínico a partir de los 40 años. Sin duda hay que acudir al médico para controlarse. ¿Cómo puede afectar a nuestro corazón estar expuesto a estas altas temperaturas constantemente? Lo comúnmente llamado como golpe de calor realmente son una serie de manifestaciones clínicas que se da con por ejemplo, caída de la presión arterial, una sensación desagradable, falta de aire, mareos y muchas veces desmayos inclusivamente. Entonces esos son los síntomas que se suelen presentar. Y cuando alguien tiene algún problema, un sustento con problemas cardiológicos, eso puede desencadenar un cuadro severo, grave. Por eso es importante hacerse los controles en primer lugar para determinar si somos desde el punto de vista cardiológico sanos o no. Y ahí ver nuevamente qué es lo que podemos hacer, a qué hora, qué es lo recomendable, y no lanzarnos a realizar actividades físicas intensas en este intenso calor sin saber exactamente cómo estamos desde el punto de vista cardiológico. Aquellos que ya saben que tienen algún tipo de enfermedad cardiológica, la recomendación principal, ¿cuál es? ¿Mantenerse bajo aire, en ambiente más? Sí, sobre todo en el horario que le había mencionado, desde las 10 de la mañana hasta las 16 horas, realmente es el periodo de máximo calor. Entonces no es recomendable para aquellas personas que ya tienen problemas cardiológicos. Y también un dato muy importante y muy fácil de cumplir: debemos hidratarnos correctamente. La ingesta de agua en abundancia de 2 a 3 litros por día, eso también nos ayuda a protegernos y está claramente recomendado, ¿sí? Personas con hipertensión también. Es fundamental extremar los cuidados de no consumir sal común de mesa, por ejemplo, consumir sal con bajo contenido de sodio, no exponerse excesivamente al calor, y controlar el peso es muy importante. Y aquellas personas que son diabéticas, controlar los niveles de glicemia, eso ayudará a controlar también la presión arterial dentro de límites normales. El doctor, te quiero poner el sistema de retorno, están ahí los compañeros, Marcelo, Violeta también, para que vos le puedas escuchar. Ahí les escucha el doctor Marcos Melgarejo. ¿Cómo te va, doctor? El gusto de saludarte. Estamos acá con Marcelo, yo soy Violeta. Tenemos algunas preguntas. Iniciando la entrevista estabas mencionando que los hombres por lo general presentan mayor cantidad de problemas cardiovasculares, y me gustaría puntualizar un poco en esa pregunta y haciendo la siguiente especificación. ¿Esto se da porque los hombres por lo general no se cuidan tanto en la salud, alimentación, o hay una predisposición simplemente ya del hombre a eso? No, buenos días, Violeta, y a toda la audiencia. No, realmente
un tema estadístico, ¿verdad? La enfermedad cardiovascular y sobre todo los infartos son 3 a 4 veces más frecuentes en los hombres hasta los 50, 55 años, en los hombres que en las mujeres. Esto se debe a un efecto protector que tienen las hormonas femeninas. Entonces, por lo general, en ese rango de edad, hasta los 55 años, la incidencia de la enfermedad cardiovascular es mayor en los hombres. A partir de ahí, lentamente, esa incidencia se va igualando, ¿sí? A pesar de eso, debemos mencionar que aquí en el Instituto de Cardiología cada vez estamos viendo más pacientes jóvenes con enfermedades del corazón. Por supuesto, más hombres que mujeres, pero también estamos viendo pacientes de sexo femenino que notoriamente son jóvenes, ¿no? Y entonces de ahí la importancia a los controles, a los cuidados que siempre hacemos referencia, porque no olviden que la enfermedad cardiovascular continúa siendo la primera causa de muerte en nuestro país. Doctor, son temas muy interesantes los que estamos tratando evidentemente contigo, y quiero bajar un poco la franja etaria y hablar de los más pequeños de la casa. ¿Cuál es el pensamiento del paraguayo o la paraguaya que si nuestro chico, nuestra nenita, está subidito de peso, de que está sano, ¿no? Que tiene los cachetitos bien inflados y demás? Pero ¿qué podemos hacer con ellos cuando de por ahí se presenta algún tipo de problema de obesidad infantil, la alta temperatura, esa combinación complicada? Sí, así mismo, ¿verdad? Los cuidados deben pensar en la edad infantil, ¿verdad? Realmente estamos viendo los problemas del primer mundo que se están trasladando ya hacia nuestro país. En los Estados Unidos la incidencia de obesidad infantil es altísima, tal es así que hubo un programa de gobierno que atacó fuertemente este flagelo, ¿verdad? Por ejemplo, en las escuelas se recomendaban y se insistía en la alimentación saludable, en que no haya gaseosa, que se ingiera mucha agua, jugos naturales, y es ahí donde tenemos que también nosotros insistir, porque la enfermedad cardiovascular comienza mucho antes que cuando se manifiesta. Esto se manifiesta a los 40, 45, 50 años, pero la obstrucción, por ejemplo, en las arterias del corazón ya comienza muchos años antes, y es ahí donde entra la prevención como un efecto fundamental para tratar de evitar esta enfermedad. Y ahí me gustaría tomar el hilo de lo que están mencionando ambos, tanto Marcelo como vos, doctor, porque es importante recordar porque muchas veces uno tiene esta conversación con la gente y dice, no, pero la gente antes no tenía tantos problemas, no, pero no sé qué, se alimentaba de tal manera y no se enfermaba tanto. Hoy tenemos más estrés, tenemos más sedentarismo, las comidas están mucho más precocinadas, en el sentido que es todo muy elaborado, muy hecho ya, y eso genera también dificultades al corazón. Entonces, apuntar también a que hoy tenemos que esforzarnos más en tener un estilo de vida lo más saludable posible. Sí, eso es fundamental. Pero además de eso debemos mencionar que probablemente antes, muchos años atrás, el diagnóstico no se hacía también con mucha frecuencia. También. Pero sí escuchábamos decir a nuestros padres o nuestros abuelos, mira, tal persona, mira qué joven amaneció muerto, ¿verdad? Y eso te puedo asegurar casi con 100% de probabilidad que eran problemas del corazón, ¿verdad? Hoy se diagnostica mucho más, sabemos que está la enfermedad, sabemos la altísima incidencia que hay. Entonces, de ahí radica la importancia de la prevención, porque la prevención es fundamental para tratar de disminuir esta incidencia, porque cada vez vemos más pacientes con problemas del corazón, y lo más grave es que cada vez vemos más jóvenes. Y esto sabemos que un infarto puede ocasionar la muerte de un paciente joven, puede ocasionar que si no fallece queda con una invalidez importante, dificultad para realizar una vida normal, y eso afecta a no solo al paciente, a toda una familia, a un país, porque es una persona en edad económicamente activa. Entonces es importantísimo que trabajemos fuertemente en la prevención de la enfermedad cardiovascular. Es así, doctor. Ahora, sumado a la alta temperatura que nos viene encima, al estrés, generalmente a la presión laboral y demás, ¿cómo podemos hacer nosotros para cuidar a nuestro corazón teniendo en cuenta todos estos elementos más que nada negativos? Lo importante es la consulta con el cardiólogo o con el médico de cabecera de la familia, que le realizará unos chequeos de cómo está el peso,
el peso del paciente o de la persona, cómo están los niveles de triglicéridos, colesterol, cómo está el nivel de azúcar en la sangre, que es muy importante. ¿Qué estamos comiendo? Estamos comiendo muchas frituras, comidas con grasa, estamos comiendo un poco más saludable y ahí comienza todo el proceso de la prevención. Por supuesto, con respecto al calor, como le habíamos mencionado al inicio de la entrevista, tratar de evitar actividades extenuantes desde las 10 de la mañana hasta las 16 horas. Me parece genial ese detalle, ¿verdad? Porque muchas Claro. veces la gente dice, tengo 1 hora al mediodía y se va y trota en la costanera. Y es terrible, Sí, o sea, sí, es sí. un esfuerzo que el cuerpo no puede asimilar, entiendo, doctor. Asimismo, sobre todo si realizamos actividades físicas afuera, en el calor extremo. Hay gente que realiza ese horario, pero en un lugar cerrado, con aire acondicionado, ahí es diferente, ¿verdad? Pero realizarlo en el calor extremo realmente no es recomendable. Y una cosa también, doctor, que está muy de moda hoy en día, aplicaciones en el teléfono, incluso la función en los relojes hoy en día que te hablan de las pulsaciones y demás. Y muchas veces la gente se guía por eso y le mete ejercicio bajo el sol y demás. Dice, no, estoy bien porque la pulsación me dice tal cosa. ¿Es tan confiable o es mejor siempre ir junto a ustedes, hablar de frente y tener un plan de ejercicio? Sí, categóricamente no es confiable en absoluto, ¿verdad? Porque solamente las pulsaciones o la frecuencia del corazón, la frecuencia cardíaca, es un solo detalle de todo el proceso de la prevención, ¿verdad? Podemos tener, por ejemplo, una frecuencia relativamente normal, pero la presión está baja, o ya puede haber problemas en las arterias del corazón. Entonces definitivamente tomarlo como parámetro a estos de relojes inteligentes no es recomendable, ¿sí? Es fundamental hacerse los chequeos, los controles, y una vez que el médico de cabecera de la familia lo libera, ahí puede realizar las actividades físicas normalmente y evitando el horario que le había comentado. Doctor, por último y para ir cerrando, ¿cuáles son estos estudios, estos chequeos que tenemos que tener en cuenta sí o sí y a partir de qué edad también? Perdón, totalmente la ignorancia, electrocardiograma, no sé a partir de qué edad, cuáles son los estudios, a partir de qué época se vuelven un poco más complejos, etcétera. Así, normalmente, si no tenemos síntomas, o sea, si nosotros realizamos actividades físicas regulares y no tenemos síntomas, a partir de los 40 años, los varones y tal vez un poquito más las mujeres podrían realizarse un electrocardiograma, chequeo laboratorial, un control clínico con un médico de su confianza, ¿verdad? Y ahí le va a interrogar, le va a preguntar, por ejemplo, siente alguna molestia cuando realiza actividades, le aprieta el pecho cuando realiza actividades o le falta un poquito de aire, y ahí empieza la batería de estudios, ¿sí? Ahora, si existe síntomas antes de los 40 años, ahí inmediatamente debemos consultar. Es así, doctor. Muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido una charla muy ilustrativa, muy amable. A las órdenes estamos cuando ustedes así lo dispongan. Hasta la próxima. Fernanda, muchas gracias por este contacto también. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, qué amable y qué importante también todo lo que estábamos repasando, porque muchas veces parece que ya lo sabemos todos y no lo sabemos todos siempre. A cuidarnos siempre, esa es la consigna.